Tango con Seratípico. Transitamos esta aventura sonora. La nostalgia, el apasionamiento, los sentidos musicales y poéticos comprenden toda nuestra programación, pero ahora estamos directamente desde la ciudad de Puebla, en México, país que tiene novedades. La primer mujer presidente en la historia. Y le doy la bienvenida a Abel Pérez Rojas. Bienvenido, ¿cómo te va? A ver que te escucho un poco por ahí el volumen. Por esta señal que nos hermana no obstante la distancia. Bien. Pues sí comentar, mi querido Isidoro, que el pasado fin de semana, el domingo 2 de junio, se efectuaron elecciones federales aquí en México. Y que fueron las elecciones más grandes de la historia. Y esto es importante decirlo para efecto de que tengamos un panorama, el público que se encuentra en el extranjero, sepa que se jugó el pasado fin de semana. Vamos a ver en relación a lo siguiente. Mira, Isidoro, solo se centra a veces la atención en la presidencia de la República, pero en México estuvo en juego mucho más. Y vamos a hacer un análisis para que después vayamos poco a poco desglosando lo que me imagino, porque fue algo que desde que surgieron las precandidatas, luego candidatas, fue algo que llamó mucho la atención, por lo menos de ti, mi querido Isidoro, y de alguna manera hicimos ahí ciertos bosquejos, pero creo que ahora es importante que revisemos algunas cosas. Qué bueno que nos des un panorama, porque es importante, al margen de lo que tiene turísticamente México, cómo está el clima, ¿no? Esto es muy importante, el clima político, el clima de avance, las posibilidades. Es todo un hecho esto, trascendental. Sí, mira, va lo siguiente, para que tengamos una idea. En esta ocasión se eligió presidenta de la República, ¿sí? Se renovó el Congreso de la Unión, que estamos hablando de la Cámara de Diputados y de Senadores. Y también se eligió a 8 gobernadores, de 32 posibles, a 8 gobernadores y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que es, después de la presidencia de la República, digamos que el cargo que más llama la atención. La jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que es la ciudad más grande, que es la capital del país, y que fue elegido también el día 2 de junio. Además, en varios estados se renovó el Congreso local, que digamos que son los diputados de cada entidad federativa. Wow. Se renovaron también ayuntamientos, juntas municipales, alcaldías. Solo para que tengas una idea, Isidoro, se renovaron alrededor de 19,000 cargos. ¡Qué envergadura! Sí. Luego voy a lo siguiente. Mira, estoy aquí haciendo una consulta en lo que voy para efecto de tener datos que no diverjan de lo que yo creo, porque aquí hay algo importante que tú acabas de decir, mi querido Isidoro, y que es algo que he visto en Latinoamérica. Creo que somos muy parecidos en ese sentido. Se habla de una especie de polarización que hay entre lo que se ha conocido tradicionalmente entre derechas, izquierdas, centro, y esto lleva a que inclusive, pues en algunas familias mexicanas se susciten diferencias, conflictos. Hemos visto en estos 6 años del actual gobierno, inclusive hay familias que se rompen porque
gobiernos y específicamente figuras como Andrés Manuel López Obrador generan prácticamente que no lo quieras, que lo rechaces, que sea imposible casi verlo. Y por otro lado hay quienes lo idolatran y lo ponen al lado de los grandes próceres de México. Entonces, esto lo pudimos ver en esta elección. De hecho, fue algo que llamaba la atención precisamente por estas posturas encontradas. Y se hablaba de que podría ser la elección más violenta, más reñida, más truculenta de los últimos años. Y esto que se lanzó desde hace ya tiempo, pues generó mucha expectativa. Pero vayamos revisando también algunas cosas, mi querido Isidoro. Sí. Primero, no perdamos de vista que México en el siglo XX viene de un gobierno, de una serie de gobiernos post-revolucionarios, después de la revolución de 1910, que concluye en el 17, y a partir de la década de los 30, etcétera, se establece el Partido Nacional Revolucionario, que después fue el Partido Revolucionario Institucional, y México viene en el siglo XX de 70 y tantos años de gobiernos emanados del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Primero fueron gobiernos de líderes revolucionarios, personas que habían participado directamente en la revolución. Tuvimos algunos generales que fueron presidentes de la República, entre los cuales destaca don Lázaro Cárdenas, y luego una serie de gobiernos ya civiles. Pero tuvimos 70 y tantos años de gobiernos del PRI, donde todas las elecciones, todas las ganaba este partido, inclusive de manera totalitaria, porque hubo ocasiones que no se presentaba candidato alguno que contendiera en contra. Luego, con el paso de los años, surgió el Partido Acción Nacional, un partido que fue agrupando a las personas que se identificaban con cierto pensamiento de la derecha, sobre todo la naciente, creciente y pujante fuerza industrial, los empresarios, los nuevos profesionistas. Y durante décadas el Partido Revolucionario Institucional solo contendía con el Partido Acción Nacional. Por ahí de la década de los 60, 70, con los movimientos socialistas en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo, surgen partidos como el Partido Comunista Mexicano en México, su transformación, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano de los Trabajadores, en fin, un partido que fue transformándose y que representó la tercera vía en esta posibilidad de elegir en México, que era verdaderamente impensable, porque se pensaba, se creía que los Estados Unidos jamás permitirían que en México hubiese un gobierno de corte, de orientación socialista, de orientación comunista. Entonces, realmente el Partido Comunista Mexicano y sus subsecuentes transformaciones pues servían como una especie de desfogue para la creciente clase universitaria, principalmente profesores universitarios de escuelas públicas, artistas, en fin, personas que se identificaban más con ciertas líneas de la izquierda. Y entonces durante muchos años tuvimos esto. Ya a finales del siglo XX tuvimos los últimos gobiernos del PRI y tenemos a dos gobiernos del PAN, del Partido Acción Nacional, con Vicente Fox Quesada y luego con Felipe Calderón Hinojosa. Por cierto que fueron, recordar que aquí en México hay periodos de 6 años. Entonces Vicente Fox heredó el mandato a Felipe Calderón,
quien no pudo, del Partido Acción Nacional, quien no pudo heredar a su sucesor del mismo partido. Así es que regresó el PRI con Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Y luego, hace 6 años, mi querido Isidoro, en el 2018, surge la figura de Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo que ya tenía 3 ocasiones contendiendo en la presidencia de la República, un poco muy parecida a la historia de Lula da Silva en Brasil, un hombre que inició su trayectoria política en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional, en Tabasco, y que luego da el salto a los partidos de la izquierda, pero Andrés Manuel López Obrador pues es un hombre hecho en el viejo PRI. También hay que decirlo, Isidoro, que el viejo PRI era un país, era un partido más identificado con el centro, con la ideología, pues por llamarle de alguna manera, con el centro ideológico, ni de izquierda ni de derecha, pero más con una orientación de corte nacionalista. Digamos que era un partido que trataba de generar un Estado fuerte para que a partir de los beneficios generados con un Estado fuerte se lograra el beneficio de la población. Y gracias a este tipo de partidos, pues se nacionaliza, por ejemplo, el petróleo, que hay que decirlo, fue durante muchos años, durante muchas décadas, la principal fuente de ingresos en nuestro país. México se encontró entre los principales productores de petróleo, hoy ha dejado de ser esto, y las exportaciones de petróleo, gracias a las exportaciones de petróleo, se fundó, se estableció este nuevo México, el México que conocemos. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, un hombre que se incorpora a los partidos de la izquierda, que en su momento, cuando surge una corriente crítica del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, previo a la elección de Salinas de Gortari, Andrés Manuel da el brinco a los partidos de la izquierda. Allí hace una trayectoria que lo lleva a ser en primera instancia jefe de gobierno de la Ciudad de México, luego presidente nacional del PRD, sale del PRD y funda un movimiento que se llama el Movimiento de Regeneración Nacional, que es un partido político que hoy día es el que ganó las elecciones, y ganó las elecciones desde hace 6 años. Uh-huh. Hasta ahí va un poco el panorama, mi querido Isidoro, de en dónde estamos parados. A la par de estos cambios y de estos vaivenes políticos, Isidoro, hay un surgimiento, empoderamiento muy grande de los diferentes grupos del narcotráfico. En los estados de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, de Guanajuato, de Jalisco, los grupos delincuenciales dejan de ser grupos regionales y se convierten en verdaderas corporaciones internacionales. Hoy día, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, considerado como uno de los grupos de la delincuencia organizada, tal y como se le conoce por las estructuras, ramificaciones y por los diferentes niveles que se alcanzan, compite y es considerado en un equivalente, por ejemplo, a la mafia rusa, a mafias chinas, a la mafia italiana, y ha vuelto una especie de corporativo internacional, mi querido Isidoro. Entonces, a la par de que iban cambiando los gobiernos del PRI al PAN, del PAN al PRI, pues los grupos del narcotráfico toman una prominencia en México. La toman y no la sueltan, porque es indudable que hay un maridaje entre el narcotráfico y los grupos de poder, claro, empresariales,
y los grupos de poder políticos. Claro. De tal manera que es difícil separar entre uno y otro, y cuando surge el partido Morena hace alrededor de 10 años, hace 6 años, en el 2018, gana la elección presidencial en algo que se parecía inconcebible, porque el partido Morena era el heredero del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano de los Trabajadores, del PRD, y entonces en Morena se aglutinan lo mismo maoístas, trotskistas, que personas que salieron del PRI y personas que no tenían partido. Así es que en lo que se consideraba inconcebible, hace 6 años, Andrés Manuel López Obrador arrasó con la presidencia de la República y obtuvo la mayoría, su partido Morena, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. 3 años después perdería, aunque siguió manteniendo la mayoría, pero perdió escaños en las elecciones intermedias. Y por eso hoy, en esta elección, lo que se jugaba no solamente era la presidencia de la República, sino tener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, para lograr reformas constitucionales que no tuvieran que ser acordadas con la oposición. Por otro lado, mi querido Isidoro, decir que en estos 6 años, Andrés Manuel López Obrador ha sido un fenómeno como gobernante. Y cuando digo que ha sido un fenómeno, otra vez, entendiendo que estamos en un país en donde cada palabra podría denotar nuestras filias o nuestras fobias, podría parecer que yo soy un admirador o alguien que le rinde pleitesía, pero no. A lo que me refiero cuando digo fenómeno es que es un hombre y un funcionario que, según algunas encuestas, anda entre el 55, 50, 70 a 75% de aprobación. Después de 6 años, mi querido Isidoro, este hombre anda entre el 50-55 hasta el 70-75, dependiendo de la encuesta, que por cierto, las encuestas hoy han quedado en la mira porque algunas de ellas se entendió que fueron verdaderos mecanismos de propaganda y de publicidad para ciertos candidatos. Entonces se habla que Andrés Manuel tiene una aceptación de alrededor del 70-75%, y es un verdadero fenómeno, sobre todo cuando se toma en cuenta, solo por poner un ejemplo, mi querido Isidoro, que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, tiene una aprobación del 13%. O que Peña Nieto, cuando salió como presidente de la República de México, andaba por ahí del 10, del 11, del 12%. O sea, el descrédito de los presidentes, de los funcionarios que asumen un cargo, es altísimo y el desgaste es terrible. Pero además fue un fenómeno porque Andrés Manuel, todos los días, Isidoro, de lunes a viernes y a veces también los fines de semana, de lunes a viernes, a través de lo que se terminó llamando como la mañanera, es una conferencia de prensa en donde Andrés Manuel expone todos los temas que él considera oportunos, más las preguntas, las interrogantes que le realizan los periodistas. Durante 2 horas y media, se somete a un escrutinio y a un debate al tú por tú con periodistas de todo tipo de ideologías, con periodistas de todo tipo de empresas informativas nacionales o internacionales. Pero también es un fenómeno, Isidoro, porque el principal canal de distribución de la información de Andrés Manuel son las redes sociales. En primera instancia YouTube, de la mano con Facebook, luego el resto de las redes sociales, Twitter, X o ahora X. Y entonces Andrés Manuel brinca el silenciamiento que las grandes empresas tradicionales de radio, televisión y periódico
pues sometían a los funcionarios, o específicamente al presidente de la República, y esto orillaba que hubieran contubernios, grandes contratos de publicidad, porque en efecto los medios de comunicación tradicionales se convirtieron en el llamado cuarto poder. Pero López Obrador los brinca. Y entonces a través de Facebook, de YouTube, informa y entra en interacción con el público de a pie. Y si bien es cierto que las mañaneras dejaron de ser vistas en su totalidad, o sea, en su totalidad me refiero a íntegramente, ¿sí? Porque al inicio había muchísimas personas que de cabo a rabo veían toda la mañanera, y después, debido a la forma de hablar de Andrés Manuel monótona, pausada, lenta, era preferible ver los resúmenes en donde se cortaban estos paréntesis y se obtenía la información sin la lentitud habitual de su forma de hablar, pero se obtenía directamente de él. Entonces, esto hizo que a nivel internacional, mundial, se considerara un fenómeno mediático la forma de relacionarse de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y luego, Isidoro, vayamos al caso de Claudia Sheinbaum Pardo, que es la actual presidenta electa en México. Aún no recibe la constancia de mayoría, pero está en eso, está en la etapa de que se tiene que hacer la revisión de paquetes electorales, el reconteo, y lo que ha pedido la oposición, el conteo voto por voto, casilla por casilla, que además hay que decirlo, Isidoro, fue algo que se logró gracias a quienes ahora están integrando Morena, porque en el 2006 se pierde la elección frente a Felipe Calderón solo por el 0.5% de la elección. Y entonces Andrés Manuel y su equipo solicita el reconteo voto por voto, casilla por casilla, que no estaba contemplado en la ley, que no se lo dan, y que así es como quedó ese 0.5 con el cual Felipe Calderón le gana a Andrés Manuel, y que además se considera como el principal motivo por el cual Felipe Calderón realizó una campaña, una guerra, que él mismo así le llamó, contra el narcotráfico como una forma de legitimación. Y que además decirlo, mi querido Isidoro, que cuando esta guerra de legitimación contra el narcotráfico solo se hizo contra ciertos grupos en los que había interés de debilitar, pero solo para debilitar a algunos y no en la misma proporción apoyar a otros. Tanto así que Genaro García Luna, el encargado de la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón, presidente emanado del PAN, hoy día está en una corte norteamericana y está en proceso de que se ratifique la sentencia de por vida. Ha sido sentenciado en cadena perpetua y está en ese proceso si es ratificada o no la cadena perpetua que le estaría imponiendo un presidente, un juez norteamericano, una corte norteamericana, a Genaro García Luna, el máximo responsable de la guerra del narcotráfico de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Bueno, regreso al punto de Claudia Sheinbaum. Mira, Claudia Sheinbaum Pardo nació en la Ciudad de México en 1962. Así es que anda por ahí de los 62 años. Ella tiene una característica muy interesante. Además de ser política, porque ella empieza su actividad política en la UNAM, en el movimiento universitario, en el movimiento estudiantil, ella es científica y es académica. Ella fue jefe de gobierno de la Ciudad de México entre el 5 de diciembre del 2018 al 16 de junio de 2023. Y ahora con
con esta elección ganada, es la primera mujer electa que va a ejercer el cargo de presidente de la República. Entre otros cargos, ella se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente en el extinto Distrito Federal en el 2000 al 2006, y además fue jefa delegacional de Tlalpan del 2015 al 2017. Ella nació en la Ciudad de México, en el seno de una familia judía secular, de origen lituano y búlgaro. Es la segunda hija del matrimonio de Carlos Sheinbaum, Joselevitz y la bióloga Annie Pardo Semo. Esto es importante y bueno, estos datos se los estoy compartiendo de Wikipedia, le doy los créditos a Wikipedia, porque esto generó un señalamiento fuerte hacia Claudia Sheinbaum, en el sentido, algunos aseguraban que tenían pruebas de que Claudia Sheinbaum no había nacido en México, que había nacido en Israel, que era extranjera, que le habían conseguido una acta falsa, en fin. Bueno, esto realmente nunca se pudo comprobar. Y nunca se pudo comprobar porque, mira, de haber sido esto cierto, de haber sido efectivo, pues ese hubiese sido una causa de descalificación para contender a la presidencia de la República, porque la Constitución mexicana establece que el presidente de la República de México debe haber nacido acá en nuestro país. Nativo, claro. Sí, y que además, bueno, antes había otro impedimento que solicitaba que fuera hijo de padres mexicanos nacido en México. Previo a la elección de Vicente Fox, y esto de alguna manera se vio como una especie de contubernio entre el PRI y el PAN, se modificó la ley para quitar esa condición. Entonces ahora no importa si el presidente de la República es de padres extranjeros, solo se solicita que sea nacido en territorio nacional. Entonces, Isidoro, esto que fue un señalamiento, que desde mi punto de vista no se pudo comprobar, extrañamente, de ser cierto, pues esto en automático hubiese echado abajo todo el proceso electoral, toda la candidatura y demás. Bueno, Carlos Sheinbaum formaba parte de la comunidad judía askenazi, originaria de Lituania, que llegó a México en la década de 1920. Su padre era comerciante de joyas y militaba en el Partido Comunista Mexicano. La familia practicaba las tradiciones judías, incluida la celebración de fiestas importantes y el mantenimiento de las costumbres askenazíes. Annie Pardo, la madre de Claudia, procede de una familia de judíos sefardíes, búlgaros, asimilados que llegaron a México en 1942. Pardo se convirtió en la primera mujer sefardí en el mundo académico mexicano. Esto es muy importante decirlo, Isidoro, que Claudia Sheinbaum proviene de una familia, muy estudiada. Claro. Muy estudiada, muy estudiosa, con perfil de izquierda y perfil comprometido con la ciencia, la cultura y el arte. Porque los padres de Claudia Sheinbaum participaron activamente en círculos de izquierda, sobre todo en 1960, que era cuando yo te platicaba del surgimiento del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de México, etcétera, y de estos movimientos de protestas obreros y de la gran oleada de protestas estudiantiles. Decir también que en 1987 Claudia Sheinbaum se casó con Carlos Simas Gispert, quien era miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, y decir que Carlos Simas es el protagonista de un video donde se ve a un empresario entregar maletines con fajos de dinero. Y fue un escándalo que se transmitió en la televisión en vivo, porque el video, que se mantenía anónimo en un programa mañanero de televisión,
se tiene a este hombre, Carlos Simas, se le va a entrevistar y se le proyecta en vivo el video, recibiendo estos paquetes de dinero, y con eso prácticamente acabaron con la trayectoria de este hombre. Claudia Sheinbaum era su esposa, se divorcia de él, y bueno, empieza una trayectoria independiente, aparte y demás. ¿Quién es Claudia Sheinbaum hablando académicamente? Bueno, mira, ella cursó estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1989 se graduó como licenciada en física. Sí. Casi nada. En 1994 el grupo obtuvo el grado de maestría en ingeniería energética. Oh. Y en 1995 fue la primera mujer en ingresar al doctorado en Ingeniería en Energía de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtener un grado de doctora con la tesis Tendencias y Perspectivas de la Energía Residencial en México. Ese año, en el 95, viajó a California y durante 4 años realizó un trabajo de investigación para su doctorado en un laboratorio que es el Lawrence Berkeley, becada por la UNAM. En su estancia escribió diferentes artículos científicos vinculados al uso de energía, a las emisiones de dióxido de carbono. Se incorporó al Instituto de Ingeniería de la UNAM, hizo trabajos de cambio climático, participó como jurado en el Encuentro Hispanoamericano del Milenio, y decir que como parte de toda esa serie de trabajos fue integrante del equipo que recibió el Premio Nobel de Física por sus trabajos vinculados al cambio climático. Es egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, y es egresada del Programa de Estudios Avanzados de Desarrollo Sustentable del Colegio de México, que son las instituciones pues más prestigiosas de nuestro país. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Bueno, en el 2007 formó parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, y corrijo, porque había dicho que el Premio Nobel de la Paz, corrijo, en el 2007, como parte de este Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, en el tema de energía e industria, y como autora por contribución para el tema mitigación del cambio climático del 4º informe de evaluación, dicho grupo fue galardonado por el Premio Nobel de la Paz en el 2007, junto con Al Gore. O sea, yo había dicho que Premio Nobel de Física, no, es el Premio Nobel de la Paz, junto con Al Gore, por sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y poner las bases para tomar las medidas necesarias para contrarrestar ese cambio. Ella es Claudia Sheinbaum. A la par, cuando regresa a México, se involucra en los trabajos de fundación del movimiento Morena, a partir de su experiencia que tenía como líder estudiantil en la UNAM. Es llamada por Andrés Manuel López Obrador para realizar trabajos en el aspecto de desarrollo sustentable. Posteriormente, como ya dije, la nombra secretaria de Desarrollo Sustentable y otras cosas más. Bueno, por otro lado, mi querido Isidoro, en esta elección ella compitió, pues, con una candidata, pues, totalmente opuesta desde mi punto de vista, que me estoy refiriendo a Xóchitl Gálvez. Sí, claro. Xóchitl Gálvez, ella había sido seleccionada por Vicente Fox, originaria de Hidalgo. Fue seleccionada por el equipo de Vicente Fox para ser la comisionada para los pueblos indígenas. Una mujer que siempre anda vestida de huipil, que en estas elecciones se puso en la mira,
si se había titulado o no de una licenciatura en Ciencias de la Computación, y que además ganó renombre por los aspavientos. Alguna vez llegó vestida de dinosaurio, con una botarga inflable de dinosaurio, en la Cámara de Diputados, y ganó renombre porque pidió entrar a una mañanera con el presidente para tener un derecho de réplica, y el presidente se lo negó. Se tuvieron que ir inclusive a juicio, y bueno, así es como esta señora se vuelve famosa como contendiente y aspirante a la presidencia de la República, lo cual fue pues desde mi punto de vista y en esta revisión de datos, una mala elección. ¿Por qué? Pues porque fue el mismo Andrés Manuel López Obrador quien la hizo crecer. En el momento que le niega el que vaya a contrastarlo, a debatirlo, la infla, pero en el momento en que le deja de prestar atención, pues se desinfla. Entonces, sí. Por otro lado, decir, Isidoro, que en México ciertos grupos empresariales se organizaron en contra del presidente de México, específicamente encabezados por Claudio X González, hijo de un empresario renombrado del mismo nombre, y quien estuvo cabildeando con los partidos de oposición, con el PRI y el PAN, para que fuera Xóchitl Gálvez la presidenta de la República. Bueno, los resultados finalmente, Isidoro, estamos hablando de un 2-1. Claudia Sheinbaum ganó un 2-1 en esta elección, casi con el 60% de la elección de los votos obtenidos. Se queda Claudia, impresionante, casi con el 60%, y Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, con por ahí del 27-28%, estamos hablando un poquito más del 2-1 entre Claudia y Xóchitl. Sí, total. La cuestión, Isidoro, es que se pensó que Claudia iba a ser que Xóchitl iba a ser respaldada por la clase media, media baja, media alta y por el capital, los industriales mexicanos. Y sí, lo cierto es que sí fue apoyada por muchos de estos sectores, pero terminó perdiendo frente a Claudia también en las clases media baja, media alta, en todos los sectores. No hay un solo sector en el que haya ganado Xóchitl Gálvez. O sea, Claudia terminó arrasando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si estamos hablando de un país donde hay un altísimo nivel de delincuencia, donde hay masacres todos los días, donde hay una gran cantidad de secuestros y demás? Desde mi punto de vista, Isidoro, es que el mexicano está consciente de que eso existe, pero no considera, en su gran mayoría, no considera únicamente como responsable al presidente de la República. Entiende que esto se vino fraguando desde sexenios anteriores y hoy está a tal nivel que los delincuentes se encuentran en todos los partidos políticos. No hay duda. Los malos están en todos los partidos políticos, porque además no hay un proceso de selección para integrantes a cada uno de ellos. O sea, la ley no establece ni la normatividad de cada partido político que haya una selección de cada uno de sus miembros. Lo único que se establece para algunos cargos de gobierno es que el candidato, la candidata, no haya sido sentenciada a algún delito grave. Claro. Pero no hay un proceso de selección para determinar si la persona, por ejemplo, es adicta, si tiene vínculos con grupos organizados, no sé, alguna prueba de polígrafo, ¿no? Entonces tenemos malos en todos los partidos políticos y de alguna manera esto lo entiende el mexicano. Pero por otro lado, Isidoro le dio
predominancia al aspecto económico. O sea, en 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el peso se recuperó considerablemente frente al dólar. Cuando Andrés Manuel toma el gobierno, el peso mexicano andaba por ahí del 23, casi 23 pesos frente al dólar, y lo ha llevado a niveles históricos hasta de 16.70. Ha rozado casi los 16. Y hoy, actualmente, frente a este vaivén y los resultados electorales, ha habido una depreciación que anda por ahí de 18, 18.50 actualmente el peso. Pero sobre todo, Isidoro, que no ha habido una devaluación como la hubo en todos los sexenios que antecedieron. Sí, estable. Ya era una costumbre, ya era parte de la idiosincrasia del mexicano entender que iba a llegar un nuevo gobierno y que iba a devaluar el peso, y que iba a haber una enorme inflación y que iba a ser inalcanzable comprar los productos de la canasta básica. Y quizá ese sea uno de los principales aciertos de López Obrador. Además de dotar de una gran cantidad, de una red amplia de apoyos a estudiantes de bachillerato, estudiantes de primaria, secundaria, madres solteras, personas de la tercera edad, que de alguna manera algunos de estos apoyos ya venían desde gobiernos anteriores, que se vieron obligados a aplicarlos porque Andrés Manuel, estando como jefe de gobierno en Ciudad de México, es quien empieza a dar pensiones a los adultos mayores. Lo toma Vicente Fox, pero López Obrador lo ha llevado a un nivel y a una escala más amplia. Y esto ha sido una crítica por parte de la oposición, porque considera que está regalando dinero y que está comprando, digamos, conciencias. Pero se olvida, Isidoro, que en esta reciente crisis sanitaria que vivimos con respecto al COVID-19, esa serie de apoyos fue lo que permitió que no hubiese una crisis humanitaria en México. Total. Porque, cierto, hubo miles de muertos, cientos de miles de muertos en nuestro país. Pero mira, para la mentalidad del mexicano pareciera como que la suerte estaba echada, como que si alguien se tenía que ir, se iba a ir, estuviera quien estuviera frente al gobierno. Pero finalmente los que se quedan, pues tienen que ver qué sigue mañana. Y en esto pesó toda esta serie de apoyos que se dieron a personas de todas las edades. Y sobre todo, que los precios de la gasolina no tuvieron unos incrementos tan terribles como se había vivido en los otros sexenios, que sí hubo unos ajustes, pero realmente fueron mínimos. Entonces a mí me parece que la parte económica y la red de apoyos establecidos por este gobierno fue la clave decisiva de la elección, y por otro lado fue una especie de referéndum hacia la figura y hacia la forma de Andrés Manuel López Obrador, que entendió muy bien que estar en comunicación con las personas, que explicarles, hablarles como habla el pueblo, fue una forma de entrar en comunicación mejor. Ahora, ciertamente Claudia Sheinbaum se ha declarado discípula, seguidora, admiradora de Andrés Manuel, pero por supuesto que tiene muchísimas otras virtudes que no tiene Andrés Manuel. Total. Claro, Andrés Manuel es el patriarca, es el jerarca de este movimiento, del movimiento Morena, pero Claudia Sheinbaum es una mujer de ciencia. Fue una mujer que fue atacada, contraatacada en los debates, en las entrevistas, no rehusó entrevistarse con ningún comunicador, sostuvo entrevistas en vivo en Televisión Nacional con paneles de 6, 5 periodistas críticos, y en ningún momento perdió la compostura. De alguna manera, inclusive en la campaña, alguien le señaló como el poder frío por su parsimonia, por su seguridad, por su escucha, y creo que eso es algo que terminó convenciendo a los mexicanos. Por un lado, Xóchitl Gálvez, una mujer estridente, que ella misma se autonombró disruptiva, que olvidaba los discursos, que tenía que usar prompter, que confundía la capital de un estado con otro,
que tenía que estar preguntando lo que le preguntaba la prensa, se volteaba y al de junto le preguntaban cuál era la respuesta. Y por otro lado, una mujer que tiene una preparación sólida, científica, muy importante, y creo yo que ese elemento fue el que terminó convenciendo a la masa crítica de las clases medias. Decir otra cosa también muy importante, Isidoro, no se puede obviar, no se puede no negar, no se puede no establecer. Es indiscutible que hubo mano en estas elecciones del gobierno federal. Claro que sí, o sea, esto es algo que no se puede descartar, que muchos de los programas sociales de esta red de llamados siervos de la nación promovieron, impulsaron, fueron una parte muy importante para la articulación del voto a favor de Morena. Pero también es cierto que para la mentalidad del mexicano, Isidoro, eso ya se da por descartado. O sea, el mexicano ya entiende que cualquier funcionario en el gobierno va a hacer y deshacer con tal de que el próximo funcionario sea alguien de su partido político. Entonces, para el mexicano, eso no es algo que le alarme, el pensar, el considerar, el tener en la mira que el gobierno federal haya influido en el voto a favor de su candidata, y lo da por descartado. Lo que no acepta es que sea un apoyo descarado, que haya un robo de urnas, que haya violencia, etcétera. Decir también, mira, para que tengamos una idea de esto que estamos diciendo, que en esta elección, desde septiembre de 2023, ¿sí?, en 13 de las 32 entidades federativas hubo homicidios de candidatos. Y no es una cuestión menor, pero es una cuestión que afectó a todos los candidatos de todos los partidos políticos. Te voy a poner un ejemplo. Mira, en Guerrero hubo 9 aspirantes asesinados. En Michoacán hubo 4, en Chiapas 5, en Puebla 2, en Oaxaca 2, en Morelos 2, en Jalisco 3. O sea, esto que parecería alarmante en cualquier otro país democrático, en México, para los mexicanos, se ve de manera diferente. Claro que se repudia, claro que se rechaza, pero por otro lado se entiende que es parte de todo esto que se ha venido generando desde tiempo atrás. Entonces, en ese contexto, pese a los homicidios que se dieron en los días previos a la elección, puede decirse, Isidoro, que esta elección fue lo menos violenta que se esperaba. Sobre todo que en la elección anterior, de hace 6 años, se sembró el miedo para que las personas no salieran a votar. En el Estado de México, por ejemplo, en la elección del Estado de México, aparecían cabezas de cerdos colgadas con anuncios amenazantes. Y se trató de inhibir el voto, pero la gente salió y votó. Bien, en Puebla hubo robos de casillas, grupos armados y demás. Claro. Yo te digo, Abel, que de todas maneras la conclusión es que me dejás es que de verdad Claudia es la mejor candidata que el pueblo tenía que haber votado. Mira, finalmente así lo consideraron los mexicanos. Claro. O sea, hoy, insisto, hay posturas encontradas. Nosotros mismos estamos en grupos diferentes de WhatsApp. Tenemos que poner la regla de no política, no religión, porque si no es imposible sostener una convivencia. Pero lo cierto es que estamos frente a un hecho histórico, no solamente porque estemos frente a la primer presidenta de la República en 200 años de existencia de nuestro país.
sino porque estamos hablando de una mujer altamente preparada. Totalmente, o sea, totalmente. Es una mujer que es madre de familia. Es una mujer que es madre de familia, que es abuela, que ha pasado por el servicio público, que viene desde movimientos estudiantiles, que está en el Sistema Nacional de Investigadores, que es el máximo sistema de científicos en nuestro país, que ha representado a nuestro país en investigaciones internacionales, tanto así que fue parte del equipo que obtuvo un premio Nobel de la Paz. Probó su capacidad como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto, no se puede olvidar que pasó por momentos difíciles como jefa de gobierno, con la caída de la línea 12 del metro, y que como jefa delegacional se cayó una escuela en el último gran sismo que hubo aquí en nuestro país. Y que podrían ser señalamientos directos hacia su persona. Pero el mexicano entiende eso, pero entiende que también quien encabeza un gobierno no puede estar absolutamente involucrado en todo, y no se le puede señalar absolutamente en todo. Entonces, solamente así se puede explicar que haya ganado en todos los estratos sociales, en todos, incluyendo aquellos quienes rechazan, en donde se concentra el rechazo hacia el mentor de Claudia, hacia Andrés Manuel López Obrador. Inclusive en esas clases donde se concentra el rechazo a AMLO, Claudia Sheinbaum ganó. O sea, ¿por qué? Porque hubo varias cosas. Por supuesto que hubo un trabajo sistemático, sistémico, organizado, o al menos trabajaron todos como de manera más organizada que la oposición. Se contó con una alta aprobación por parte del presidente saliente. Se entendió que era una especie como de referéndum para la continuidad o no continuidad de los programas sociales, pero sobre todo, Isidoro, que Claudia por sí misma, el perfil de Claudia por sí misma fue altamente atractivo para los votantes. Perfecto. Al menos te digo. No. Sí. Te digo, de alguna manera, Abel, que tengo un invitado más que se me está dando el tiempo prácticamente. La reseña muy completa, muy veraz, muy lógica. Y la seguimos, si querés, el próximo sábado, porque hay mucho hilo para cortar, ¿no? Pero a mí me completa, y creo que a nuestra audiencia también, lo sucedido, que en México es lo mejor que podía haber pasado. Pues hasta ahí mi reporte, Isidoro, agradeciendo tu interés, tu tiempo. Tú me habías pedido que hiciera una evaluación hace tiempo con respecto a este proceso electoral. Yo te había pedido que esperáramos los momentos. Creo que fue el momento, ya ahora con resultados oficiales, y ahora teniendo el panorama general, podemos comprender bien qué ha pasado y saber por dónde va México. Firmemente creo que México, en algunos de estos sentidos, en muchos de estos aspectos, está atrayendo la mirada internacional, y en lo personal creo que Claudia Sheinbaum puede hacer un gobierno histórico. No va a ser fácil porque hay acechanzas de los grandes capitales, hay acechanza de los Estados Unidos, está la sombra, la amenaza de que regrese Trump, quien va ahora liderando las preferencias electorales en los Estados Unidos. En fin, hay varias acechanzas, hay nubarrones en el firmamento, pero creo que Claudia tiene la preparación y tiene el respaldo popular para encabezar dignamente este gobierno. Sí, señor. Te doy las gracias y nos seguimos comunicando entonces, amigazo Abel. Gracias, señor. Pérez Rojas, Ciudad de Puebla. Chau, chau. Hasta pronto. Hasta pronto.